Muy buenas noches, gracias por estar aquí en La Noche es Joven. En esta ocasión vamos a conversar con nuestro invitado, como siempre, de lujo. De nuestros invitados de lujo, tenemos 3, 4, 5 invitados de lujo. Bueno, realmente todos son de lujo, ¿verdad? Porque todos, Sí, claro. todos aportan cosas muy importantes, ¿no? Cosas muy valiosas sobre todo para el público de La Noche es Joven. Es un público diferente. Claro. ¿Usted cómo lo ve? ¿Usted Sí, ve el público? Estamos con Raúl Vázquez Espinosa. Él es filósofo. Él es un estudioso de la teología, porque no hay, bueno, es obligatorio en la carrera sacerdotal, pero por fuera tampoco hay mucha gente que estudie de manera laica la teología, ¿no? No, sí, ciertamente no hay muchas personas que estudien teología, que curiosamente debería ser, deberíamos tener nociones por lo menos. Lo que pasa es que el positivismo Exacto. negó Sí. totalmente todo aquello que se refiriera a lo que ellos llaman imaginativo e indemostrable, ¿no? Claro, sí. O sea, desde esta visión positivista que... Explíquenos qué es el positivismo. Cuando el positivismo es una propuesta desarrollada durante el siglo XIX por Auguste Comte, el padre del positivismo, ¿no? Y la idea básica era que la historia de la humanidad se había dividido en 3 etapas, ¿no? 3 etapas que estaban muy marcadas, y la primera era la etapa precisamente teológica, que mágica le llamaba mágica, Comte. Esta etapa en la que el pensamiento religioso precisamente es el que prevalecía. Y la segunda etapa, decía Comte, era la etapa metafísica, que es esa etapa más especulativa, filosófica, y que ellos estaban arribando a la etapa positivista, que tenía que ver con una visión ya científica de la vida, ¿no? Dejar atrás o superar estas etapas que eran del pensamiento mágico, del pensamiento especulativo, y arribar a un pensamiento más con menos incertidumbre, vamos a decir así. Esta es una expresión de Bertrand Russell, precisamente. Bertrand Russell era un pensador un poco muchísimo más abierto que los positivistas. Sí, bueno, era, aunque no dejaba de ser positivista. No, claro, no, él no dejaba, se le puede considerar neopositivista. Neopositivista es lo que le iba a decir, ¿no? Neopositivista. Pero es un neopositivista muy abierto, muy humano, muy humano, y que se permitía, digamos, deslices que los otros neopositivistas no se permitían, ¿no? Y no le tenía miedo a nada. No, a decir exactamente. Nada. No. Digamos que Russell no entraría a rajatabla. Sí. A la... Le queda chico, la etiqueta le queda chica. Sí, no podría ser, porque era un pensador político, era un pensador... y profundamente humano. Sí, exactamente, ético, que no podría compararse con estos otros personajes que incluso pretendían jubilar a la ética. Claro, no, y la jubilaron, ¿eh? Sí. Rose Che, muchas felicidades, maestro, muchas gracias. Pues sí, felicidades, el Día del Comunicólogo. Sí, caray, felicidades. Arturo Hernández, buenas noches, ¿qué tal? Sí, es cierto, no lo había visto yo, qué bueno que me lo dice, no cabe un Bertrand Russell, pero porque su pensamiento era mucho más amplio que el absolutamente, digamos, en camisa de fuerza, sí, el positivismo chato, ¿no? Sí, exactamente. De hecho, hay un libro que muy bello de ¿cómo se me va a escapar el nombre? George Steiner. Bueno, está hablando usted de una catedral de la sabiduría. Sí. George Steiner. Se me borró el cassette de repente. Pero George Steiner tiene estudios de lingüística sensacional. Maravilloso, sí, exactamente. Pero
George tiene un libro que se llama Lenguaje y Silencio. Sí, sí, sí. Y lo que dice él es precisamente eso, que la actitud positivista lo que quiso es silenciar precisamente al lenguaje, es decir, quitarle todos estos aspectos de incertidumbre, de subjetividad y dejarlo casi en un grado cero de expresión y quedarnos nada más con fórmulas matemáticas, fórmulas lógicas, lógica simbólica, que son casi fórmulas matemáticas al fin y al cabo, y Claro. despojarle el lenguaje de toda esta capacidad expresiva. O sea, es decir, querían jubilar hasta la poesía, querían jubilar. Sino que lo que no tenía una función clara y sobre todo materialista, materialista en el sentido del rendimiento. Sí, exactamente. Que no Porque eso es el positivismo. que estuviera justificado, que tuviera raíz de verdad. Si tuviera... Y me acuerdo, ahora que me dice eso, doctor, me acuerdo muy bien de unas amigas gemelas ellas que tuve en la juventud. Estábamos viendo los Juegos Olímpicos y ella, sin saber filosofía, sin haber leído a Comte, sin haber... Decía, ¿y eso para qué sirve, Enrique? Ese es un pensamiento positivista. Sí. Es un pensamiento utilitario que niega la creatividad del ser humano. Sí. Que niega las preguntas sin respuesta. Yo no quisiera que algún día quedáramos sin preguntas. Sí, no podría ser. O sea, es decir, o constreñirnos a preguntas, o sea, porque la apuesta es pregunta lo que se pueda preguntar, pregunta lo que se pueda formular. Si se puede formular mediante el pensamiento, entonces sí puede ser susceptible de ser preguntado. Entonces decían ellos, el ser no se puede preguntar, o sea, no lo puedo poner en un microscopio y analizar, observarlo, ¿no? No lo puedo incluso decir, decían ellos, con el lenguaje. No tengo palabras para... es muy sencillo. 2 más 2, 4. Esas palabras nombran una realidad que es decible, digamos, y demostrable. Dos vasos más otros 2 vasos hacen 4 vasos. Punto, ¿no? Entonces, el lenguaje funciona ahí. Pero cuando hablo del ser, no tengo referencia, no tengo nada, pues. Entonces es indecible y por tanto, ¿para qué gasto mi tiempo preguntando? Claro, y el siglo XIX también tuvo una lucha feroz contra los intuicionistas. Sí, claro. Y ahora, en el siglo XXI, se están reivindicando los intuicionistas porque son los que están entrándole a la física cuántica. Claro, sí. Es antiintuicionista, aparentemente. Aparentemente, ¿no? Claro que, digamos, gracias a estos neopositivos también, hubo avances muy interesantes en la ciencia. Es decir... y gracias a la intuición también. Claro, entonces, por lo menos en volver cada vez más, o sea, lo que ellos no quieren es tener un lenguaje complejo, complicado, ¿no? Tal vez cuando nosotros digamos, los que no tenemos una formación matemática muy amplia, vemos fórmulas matemáticas y pensamos que eso es imposible de entender. Pero al contrario de lo que nosotros pensamos, lo que intentaban ellos es que ese lenguaje matemático pueda ser entendido por cualquiera. Simplificado al máximo para que pueda ser replicado por cualquiera. Es decir, por eso les enoja a los matemáticos, pero por eso no es un trabajo intelectual en el sentido de que no es un trabajo que requiera digamos, un proceso muy complejo de estar reflexionando, pensando, proponiendo. Más bien aquí está el modelo, la estructura, construyela, síguela, tiene su dificultad, obviamente, ¿no? Tiene su dificultad y tuvo sus consecuencias en el siglo XX. Quiero decirle a usted que es el que sabe
que no me queda ya la menor duda. Yo nací a mediados del siglo XX. Entonces, debería ser estructuralista. Sí, ¿Verdad? claro. Entro al estructuralismo a los 22 años. Me deslumbra, me convence, me vuelvo hasta marxista, pero me dura poco tiempo y viene un desencanto. ¿Por qué? Porque ahora encuentro a un montón de filósofos cínicos y tramposos. Yo tampoco tengo miedo de decirlo, al cabo Claro, sí. a mí nadie me hace caso. Entonces, pues sí, cínicos Claro que sí. y tramposos del tamaño del mismo Derrida, del tamaño de Michel Foucault. Para mí, ellos son los que hacen el nuevo lenguaje de la nueva filosofía y se les cae la máscara ante mí, pum, se les cae la máscara, digamos, en cuanto descubro, corríjame usted todo lo que tenga que corregirme, doctor, en cuanto descubro que en realidad iban contra la sociedad y acusaban que todo era un constructo social. Bueno, también decir que es un constructo social es un constructo social. Entonces, ahí está la paradoja. Entonces, yo no sé, yo no tengo en qué hacer en contra de eso. Tal vez no replicarlo, pero muchos desvíos de una sociedad que estaba consolidada, fuerte, la familia que existía, se fueron hasta contra la familia. Y ahora estamos viendo que las redes sociales aceleraron el proceso de deconstrucción, pero sin una propuesta alternativa. Explíquemelo, por favor. Claro. Si lo estoy diciendo bien, lo estoy diciendo mal. No, o sea, no está mal, pero cabría matizarlo. Es decir, en el caso de personajes como Derrida, que fue alumno de Michel Foucault. Alumno de Michel Foucault, Sí, claro. directamente alumno de Michel Foucault, pero Derrida no llegó digamos, a cometer esos excesos que se cometen en la actualidad. Es decir, la deconstrucción. No, la deconstrucción es útil. Es útil, pero ni siquiera es un método, ¿no? O sea, digamos, los lectores, los intérpretes, los continuadores, ¿no? Los epígonos de Derrida han hecho muy mal trabajo con el propio Derrida. Es decir, muchos dicen que es un método, muchos dicen que es una forma de separar y volver a armar, etcétera. Son solamente interpretaciones fallidas y tampoco sirve o servía, y nunca lo hizo Derrida, sirve para atacar al género, por ejemplo, ¿no? Al sexo, al género, sí, claro, a la familia. Y él entendía más bien como un análisis. Es un análisis. Entiendo hasta ahí. El deconstructivismo social lo entiende como un motor al que hay que desbaratar, saber dónde están las fallas y volverlo a armar. Sí, o sea, digamos que lo que entendía él era, utilizaba algunas palabras que fueron retomadas por, digamos, el 68, y que fue retomado por todo sobre todo por la Academia Norteamericana. O sea, si alguien va a tener la culpa de todo esto, curiosamente son los estudios de género, los estudios culturales, pero norteamericanos. Donde nace el pensamiento woke. Donde nace el pensamiento woke, exactamente. Entonces ellos agarran el análisis de la deconstrucción y lo aplican a contextos. Pero parece que ya con maldad.
Con intención, Lo por que lo menos. pasa es que sí, o sea, en el fondo Estados Unidos nunca ha dejado de ser puritano. O sea, son Sí, formas, son formas diferentes de censurar, son formas diferentes de ¿cómo se podrá decir? Sí, yo lo he pensado de esa manera, o sea, este pensamiento woke es un neopuritanismo norteamericano, o sea, ramplón que quiere imponer, pero muy pedestre. sí, o sea, quiere imponer palabras, quiere imponer formas de vida, formas en las cuales no, si tú no formas, si tú no estás en la misma línea que ellos, eres desechado, eres mal visto, corrido, ya le llaman ahora funado, Sí, ¿no? claro, cancelado. Cancelado, que es la palabra norteamericana, ¿no? Y Cancel. mucho de hecho, mucho de nuestro lenguaje eh, eh, en torno a esos temas son solamente anglicismos o traducciones al español de todo lo que se dice allá. O sea, incluso yo lo miro como una imposición norteamericana otra vez. O sea, aunque se disfrace como de ser un pensamiento El centro europeo. europeo de izquierda, ¿no? Vamos a llamar izquierda, que ya también es una palabra que ya no empata ni con ellos, ¿no? O sea, pensamiento, le llamemos crítico, ¿no? Que no lo es, pero se disfraza con esas telas, vamos a decir así. El problema es que sigue siendo un pensamiento que impone, Pero no que propone. no. Bueno, la propuesta es ser como ellos, Sí, bueno, sí, ¿no? pero vaya. Pero no hay, Vamos a quitarle la familia, pero nosotros no proponen la nueva familia. no, porque hay algo que sí sucede con todas estas construcciones, es que, o sea, va con la base de la familia quieren construir sus propuestas, entonces no puede ser. No puede ser, no se sostiene. No se puede sostener algo que estás criticando, que te estás colocando Que en la... niegas. Exactamente, o sea, es decir, no hay maneras, tendrían ellos que pensar las propuestas. O sea, es decir, ok, no está esto, entonces tengo que pensar las propuestas reales que puedan coexistir. El problema es que ellos se niegan a la coexistencia, es muy cerrado las alternativas de esta, digamos, de esta forma de entender la realidad, ¿no? Pero a mi parecer el problema es ese, es decir, ¿Habrá salvación de esa mega influencia que están ejerciendo ahora potenciada por las redes sociales? sí, porque es decir, vi un meme, pues, es un meme, pero el meme era un hombre ayudándole a una mujer a cambiar la llanta, ¿no? Y abajo era un hombre vestido de mujer, a la manera anglosajona, Sí, peluca claro. rubia, ropa anglosajona, y la mujer cambiando, el hombre mirando y la mujer cambiando la llanta, ¿no? Hasta hace, yo creo, no sé, unos 10 años esa imagen hubiera sido imposible, Impensable, ¿eh? impensable, exactamente, Sí, ¿no? inconcebible. Entonces, mucho de esto tiene caducidad, ¿no? Yo pienso que sí, Sí, fíjese. sí, porque llega, Porque va contra la naturaleza. sí, atenta contra, digamos, contra muchas visiones, o sea, y siempre son modas, siempre son formas también, ¿no? Yo le decía, con el lenguaje inclusivo, por ejemplo, yo no estoy peleado con el lenguaje inclusivo. Quien lo quiere usar, que lo use. Que, que, Pero no hace falta. no, claro, yo sí estoy convencido con la lingüística Concepción Company, que, o sea, hay muchas, hay, Bueno, Concepción Company es conservadora, pero es de una erudición incuestionable. sí, pero ella ponía unos ejemplos, por ejemplo, o sea, es decir, queremos cambiar, por ejemplo, palabras que no, si las quitamos del contexto, no pasa nada, son palabras, no es la palabra en sí, es la intención con la que decimos. Ella ponía a decir, si tú le dices a tu compañero, ay, ya no seas vieja,
La palabra en sí no significa nada, es la intención con la que tú le estás Claro. diciendo. Técnicamente le llaman acto perlocutivo, o sea, te quiere provocar algo la palabra, te quiere lastimar, te quiere golpear, pero la palabra en sí no tiene mayor trascendencia, es el uso que haces de esa palabra. Entonces ella decía, por ejemplo, hay otros ejemplos mucho más machistas, patriarcales, como por ejemplo, cuando gana un Nobel a una mujer, le dan el Nobel a tal persona, ¿no? Entonces, ahí a tal escritora, ¿no? Ahí lo importante es que el Nobel se le está entregando. Y cuando lo gana un hombre, Vargas Llosa gana el Nobel, ¿no? Entonces, el orden sintáctico también. El orden sintáctico, claro que es significativo. Claro, claro. Y ahí se nos va, hasta aunque hablemos compañeras y compañeros, sí, bla, bla. En el orden sintáctico está la valoración. Claro, hay muchísimo, incluso como lo decía Wittgenstein, ¿no? Un neopositivista también raro, medio místico, alumno de Roosevelt precisamente. Sí, claro. Él decía que el lenguaje nos gasta bromas. Pero sí, diariamente, a todas horas. Sí, nos gasta bromas. Yo he estado, o sea, llega un momento en que la camisa de... No, es muy difícil que nos pongan camisas de fuerzas lingüísticas, muy difícil. Las usamos un rato, pero de repente nos empieza a gastar bromas el lenguaje que... Excelente plática, doctor Raúl Vázquez Espinosa. Claro que sí, excelente programa. Está MRPC Chiapas, Fernando Rosete Nájera. Señora Malena Espinosa, ¿cómo está usted? Bien, señora madre. Y gracias a todos. No, hay muchísima gente, muy pocos comentan, pero bueno, pero hay muchísima gente concitada aquí en esta plática, yo creo que cuando se abusa, se desgastan los conceptos hasta el grado de que el lenguaje, el habla, expulsa lo que no aprueba horizontalmente, digamos. Claro, y ahí entraría lo que dice, o sea, se les avientan muchas piedras a los académicos, ¿no? De la lengua, pero ellos son conscientes de eso, es decir, quien hace la lengua, dicen ellos, somos nosotros los hablantes, no son ellos. Los hablantes, ni ellos, ni la misma academia. No, ni la misma academia, es decir, ya está en el diccionario académico la palabra chido. ¿Por qué? Porque se usa. Porque se usa. Ellos no la pueden negar. Habemos por lo menos 100 y tantos millones de mexicanos que usamos la palabra chido y ya está en el diccionario. Pues qué chido que esté. Qué chido. Claro, ya forma parte. Y así hay muchísimas otras palabras que son los hablantes quienes no obligan, sino que con el uso... Con el uso dan carta de naturalización a una voz determinada. Es como esta expresión increíble. Viene con sus sendos caballos, ¿no? Y piensan que sendo es grande. No, es un numeral distributivo. Sí, exactamente. ¿No? Pero ya está en discusión, es tan fuerte el uso, que ya está en discusión la acepción empezar a dar la excepción de grande. Porque hay muchísima gente que lo usa con esa acepción. O sea, no... Y suena. Y suena, sí, suena a grande, así. Porque dice, venían dos señoras con sendos niños. Sí. ¿Se imaginan unos niños grandes? No, cada uno. Se llama numeral distributivo. Sí. Entonces, es el idioma español el único que tiene esa gracia de tener un numeral distributivo que no lo usamos bien. No lo usamos bien. Y ya le estamos cambiando el significado, además. Le puso sendo guamazo. Entonces ahí lo entendemos perfectamente, pero porque la palabra sendo significa fuerte. Sí. Aunque sea eso lo académico, eso es lo usual. Eso es lo usual. Y entonces la gramática, o sea, hay una gramática normativa, una descriptiva y bla, bla, bla. Entonces la gramática normativa te va a decir, no uses así la palabra sendo. Pero cuando el uso obligue a la gramática normativa a decir, bueno, ya ni modos, pues. Tiene que ceder la academia porque, porque es una lengua viva, el español,
claro, y claro. cambia. Cambia, no podemos hablar. Mientras estemos vivos, envejecemos, cambiamos. Y esa es la situación con los lenguajes, vamos a llamarle, yo le he llamado o artificiales o estos éticos, que cada quien decide por su propia convicción usarlos. O sea, si quieren usar arroba, si quieren decir amigoes, o si quieren, bueno, amigue. Perfecto, que lo usen. Va a llegar el momento en el que ellos decidan si sigue. Pero se van a quedar en un campo semántico muy estrecho. Es cuando uno empieza a soltar las palabras. Es cuando uno empieza a soltar precisamente, porque si uno rastrea el lenguaje, pues decir, hace muchísimos años se usaba el arroba. Ahora ya casi no se usa. Sí. Ahora la E, símbolo. ¿no? Y así se va. Cada tanto cambia. Claro, mi padre se juntaba con la palomilla y ya no existe la palomilla. Ya no existe la palabra palomilla. Ya no existe. A un chiste le decían una talla. Ya no existe la palabra talla. A una... así. Sí, así hay infinidad. Bueno, al dinero se le dijo un tiempo papeliza. Y ya no progresó. Sí, exactamente. Sí, hay muchísimas palabras que o sea, que son generacionales, o sea, tienen un tiempo, ¿no? de vida. Sí, tienen fecha de caducidad. Tienen fecha de caducidad. No. No, otras se quedan, o sea. La palabra onda se quedó. La palabra onda sigue. Sigue. ¿No? Sigue, y se va a quedar. Y se va a quedar, yo creo que sí, no sé, esperemos a ver yo creo que la van a seguir usando, es una palabra que se ha quedado. A mí me gusta mucho ver películas del cine de oro. Sí, hay muchísimas palabras. Hay muchos vocablos, no. Claro, cuando vemos los diálogos, aquellos excelentes diálogos que hacían Salvador Novo, sí. Hacía don Carlos León, hacían los diálogos, Mauricio Magdaleno hacía diálogos. Cuando uno escucha esos diálogos tan naturales, exacto, y tan auténticos, no queda más que admirar el cine mexicano. Y ahí, sí, la riqueza lingüística que tenía el cine mexicano, tanto en la estructura, digamos, en la cual estaba escrita, ¿no? En la estructura literaria, bueno, como la riqueza verbal. Y cuando hace los textos, un excelente cómico que jamás progresó, pero yo veo una película de él, de José Medel, anterior a Cantinflas. Sí, él hacía los diálogos, él era carpero, pero hizo cine y hace los diálogos con una raigambre popular y una autenticidad que dice qué barbaridad. No, hay una, no recuerdo cuál es, que hace precisamente eran la pareja, los dos, Medel y Cantinflas, donde están ellos dos tomando y están totalmente ya alcoholizados y tienen un diálogo. A esa película me refiero. Es increíble el diálogo, la manera, las entonaciones. Sí. O sea, la riqueza de ese diálogo es impresionante. Impresionante. Y la hizo Medel. Sí, exactamente. Recomendable. Ahorita no recuerdo si es Águila o Sol. No. Pero que no recuerdo. Son dos películas de ellos muy buenas. No, sí. Pero creo que no. A ver, ¿qué nos están diciendo? Pero sí, Águila o Sol no es porque no está Medel. Excelente programa, doctor Enrique García Cuellar. Saludos al doctor Raúl Vázquez Espinosa. Saludos. Saludos. Lo felicito por su alegre y erudita participación. Erudota, le diría yo. Es un verdadero erudita. Saludos cordiales y más éxitos. Un tema de suma importancia, el lenguaje y su importancia en los ámbitos académicos y cotidianos. Qué bueno que toma usted esta vertiente, don Alonso. Vamos a hablar, lo que nos queda poquito, vamos a hablar precisamente del giro académico. Señora Malena, buenas noches, maestro Enrique. Como ve, aquí estoy escuchando este par de eruditos. No, hay nada más uno. Se llama Raúl Vázquez Espinosa. Es el único erudito que hay aquí. Pero, en fin, vamos el lenguaje académico es necesario. Es necesario para abonar y para lograr en lo posible la precisión. Claro. Sin embargo, ha habido también abusos. He leído
he leído algunas definiciones académicas que, por favor, son barrocas. Sí, sí, claro, claro. Hay cierto barroquismo en ello, ¿no? Sí, y O pretenden hacer una élite. Porque, digamos, entendible Bertrand Russell. sí, sí, claro. Y no necesitó nunca un lenguaje académico Bertrand Russell. No. Jamás. No, creo que ahí sí, y concuerdo con lo que dijo usted hace rato sobre Foucault, sobre Derrida, heredado también de Heidegger, que tiene que ver con la creación del lenguaje. Y entonces, pero sobre todo Foucault, llegó un momento en el cual su lenguaje se volvió tan complejo, Así es. ¿no? Que era como una, no sé, no sabría bien cuál era la intención, pero tenía una, es decir, no sé, de pronto salía con expresiones tomadas de la ciencia, de las ciencias sociales, de las matemáticas y colocadas a una temática, digamos, política, ética, ¿no? Es decir, como, quiero poner un ejemplo, a ver, procesos entrópicos del pensamiento ético, Ahí etcétera, está ¿no? poniendo el lenguaje de física De la física. con el lenguaje de la filosofía. Ya nos parece tan común. Vemos a los académicos hablando de entropía, Sí. Pero la entropía ya la hacen también, la nombran para cualquier caos, ¿no? para cualquier caos, o sea, digamos por extensión, ya se nombra para cualquier caos, para cualquier sistema en el cual se pueda producir determinado movimiento caótico y crea otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, ya lo apliquemos a la ética, lo apliquemos a la política, lo apliquemos a cualquier fenómeno, ¿no? Al amor. Entonces, claro que como metáfora puede ser aplicable, o sea, es decir, sí, ¿no? Pero esta actitud de tomar de aquí, tomar de allá, construir un lenguaje demasiado barroco, sí nos viene de esta escuela francesa, que de pronto volvió tan oscuro el lenguaje que ya la gente no lo entiende. Llegaron a no entenderlo, es lo que iba a decir. Sí. Llegaron a no entenderlo. Sí, no se entiende. Después vino, con perdón de los psicoanalistas, vino Lacan, y vinieron otros que empezaron a crear una serie de categorías, de lenguajes, que cuando uno lo lee, le es muy difícil, o sea, tienes que estudiarlo. Yo estaba leyendo al autor de ese concepto de sociedad líquida, ¿se acuerda usted? Bauman. Bauman. Sí. Estaba leyendo, y también hay un abuso. Sí. Yo encuentro abuso del lenguaje. Hay un abuso del lenguaje, hay una idea de apartarse, incluso es decir, es clasismo también. Es decir, sí. Clasismo porque el 90% de la población no les va a entender, y no creo que el 100% de los académicos tampoco logren entenderle, sino más bien fingen entender. Claro, veces. Porque tienen que entender, ¿no? Saludos, doctor Raúl, dice Adriana Hernández. Saludos. Fernando Martínez Méndez, saludos mis amigos. Dice, ¿qué pueden opinar de Pito Pérez con el lenguaje que escribía la crítica social de forma excelente? Bueno, pues es eso. Sí, México tiene esa otra vertiente que es muy reflexiva, es decir, esta vertiente de la picaresca que se va que bueno, obviamente nace en un momento histórico en la España. En la España, ¿no? Peninsular, sí. Exactamente, pero México la va a desarrollar entre el siglo XIX y el siglo XX de una manera increíble. O sea, Pito Pérez es uno de los tantos. O sea, el cine de oro mexicano usó al pícaro de una manera, ahí está Tintán, Cantinflas, o sea, todos ellos eran pícaros, eran mantequilla, ¿no? Era increíble, Mantequilla, la manera, esa película maravillosa de el tranvía. El tranvía. Sí, cómo no. Es
la manera en cómo La ilusión hablan, viaja en la tranvía. ilusión baja en tranvía, exactamente. Con una Lilia Prado. bellísima. Impresionante, sí, ¿no? Entonces, ahí el actor picaresco, que Es desgraciadamente Fernando Soto Mantequilla. no sé si lo tenemos, si en la actualidad podamos contar con esos mismos actores tan buenos. Tan auténtico. Y tan auténticos, porque entonación, cultura, o sea, porque no es lo mismo actuar como si fueras del barrio a realmente que pienses que sí es del barrio, es decir, y tal vez ni lo Que sea. llegues el barrio a la cámara. Sí, exactamente. Ellos eran, digamos, pero además usaban la picaresca para transmitir cultura, para transmitir, bueno, una serie de contenidos que no necesitaban decir política acá para saber que estaba ahí. Bueno, y sobre todo lo que hizo Buñuel. Sí, Lo sí, que o hizo sea, Buñuel bueno, era un contenido político eminentemente. claro, ¿no? claro. Vamos a decir un anuncio de la gasolinera La Fuente, por favor. Por favor, Sharon. En gasolinera La Fuente usted puede llenar su tanque, pues muy a gusto ahora que están los calores muy fuertes. Ahí está usted en un ambiente fresco, siempre con sombra, y además los litros son completos los litros ahí en gasolinera La Fuente. La atención de primerísima, y La Fuente está en La Fuente, ese punto referencial tan conocido por todos nosotros y que siempre tenemos que pasar cerca de La Fuente. Gasolinera La Fuente. Sí, toda esta gente que reflejó a un México real, a un México existente, a un México que se retrataba a sí mismo con gran verosimilitud, ¿no? Sí, o sea, eran, no pienso, Nuevamente el lenguaje. ese lenguaje, yo pienso en los últimos, como por ejemplo Ricardo Garibay, ¿no? Sí, como no, De la los casa que últimos, arde de La noche. Casa que arde de noche, esta crónica que hizo del Púas Del Olivares, Púas, por como no. ejemplo, es... El Garibas, le decía. Sí, Garibas. El Garibas. O sea, Sí, pero no puede haber tampoco personaje más auténtico que el Púas, caray. se fue, es a lo que yo voy, o sea, son de los últimos que yo veo con estas mismas características. Pero Ricardo Garibay tuvo en su haber una erudición extraordinaria. Sí, Era dueño de un conocimiento muy vasto. Sí, estoy de acuerdo. Muy vasto con B chica, desde luego. Sí, porque veo que ponen vasto con B grande, que quiere decir tosco Sí. a grandes, sí. No. Sí, vasto de vastedad. De vastedad. Y entonces eso le permitía aquellas pláticas tan sabrosas con Germán Dehesa, ¿se acuerdan? Sí, no, todavía están en YouTube, Está hay para en YouTube, quien las quiera ver. Sí, hay que investigarlo. Eran muy interesantes. Sí. A ver qué nos dice don Fernando Martínez Méndez. ¿Es correcto que el clasismo siempre ha existido dentro de los grupos que se apartan de y crean grupos de eruditos que se creen inalcanzables? Sí, Sí. siempre ha habido y siempre habrá. Eso Y es lo siempre peor. habrá, eso es muy normal, ¿no? Es parte incluso de estos juegos de poder y de Sí, lucha. claro. Sin embargo, la academia que siempre pretende o tiene un discurso neutral, un discurso de conocimiento, etcétera, pues es como se le exige, ¿no? Que no tenga esos comportamientos, pues, ¿no? Sin embargo, los tiene, ¿no? Es decir, curiosamente, personas como Foucault que pretendían hacer una crítica profunda a las instituciones, a los conceptos, ¿no? Con un afán digamos, más social, pues desgraciadamente sus libros nunca van a llegar A la masa. a la masa, no van a llegar. No van a llegar porque van a ser totalmente, no se leen, ¿no? O sea, no se lee Cavafis, no, no se lee Derrida, no se lee Foucault. No, desgraciadamente Queda para la academia y queda para el asombro del neófito. Decía mi
precisamente Fernando Martínez, un filósofo chiapaneco, mi maestro, mi asesor en la UAM, me decía... Fernando Martínez está aquí. Es otro Fernando Martínez. Fernando Martínez. Sí. Es de Arriaga, pero es maestro de la UAM, Azcapotzalco, y él me decía, ¿ya citaste a Foucault? ¿Por qué? Pero me lo decía de broma. Sí, claro, claro. No, claro. me decía, ¿ya citaste a Foucault? No, toda tesis que se respete debe llevar por lo menos un libro de Foucault, me decía. Sí, y es cierto, hice una tesis donde abordo el análisis semántico de Oscura Palabra, un verso de José Carlos Becerra. Y cito a Foucault. Tenía que ser. Tenía que ser, digo, mea culpa. ¿Verdad? Sí, es que es parte, ¿no? De tener la cita, pues, ¿no? Que se requiere, y en este caso, pues, es como sí lo conozco, obviamente lo citaré para que no piensen que no digan, mira, es que Foucault ya lo dijo, entonces lo tengo que poner, ¿no? Pero se forma parte de eso, ¿no? De la capilla del conocimiento. De la capilla del conocimiento, ¿no? Y regresando a los neopositivistas, en parte, que no me gusta de ellos es, obviamente, negar la expresión, ¿no? O sea, es negar otras posibilidades. O sea, yo no me negaría a la ética, no me negaría a la ontología, no me negaría a otras regiones del ser humano que pueden ser dichas, independientemente de la ciencia. ¿No? Bueno, y niegan lo espiritual. Y esa parte es a donde yo no me acercaría. Pero tampoco nos hace daño de vez en cuando un baño, ¿no? De claridad, es decir, de esta claridad que tanto exigían los neopositivistas, tampoco nos hace daño, es decir, vale la pena bajarle unas rayas a la oscuridad porque... Estoy de acuerdo en que en ciertas materias y en ciertas y desde y hacia ciertas perspectivas, nosotros no debemos despegar los pies de la tierra. Exacto. Y ahí está el neopositivismo, sí, para ello. Exactamente, para ello, ese es el terreno. Ahí nos podemos quedar sin embargo, no se puede negar la intuición. No se puede negar. Pero no la puede medir el positivismo. No la va a medir. No la va a medir. No la mida. O sea, no lo va a poder. Exactamente. Que también presente sus limitantes. Es decir, claro. Bueno, aquí está. No me voy a meter en ese terreno y perfecto, ¿no? Sin embargo, digo, frente a excesos, ¿no? Como los de Foucault, precisamente, ¿no? Como los de otros tantos pensadores que de pronto sí ya es como una especie de vómito sí, claro. verbal, sí. ¿no? Ya necesitas también ciertos márgenes, decir, bueno, a ver, ¿no? O sea, está bien, vamos a tratar de entender como lo que dicen, pero tengo que despojarlo de toda la cháchara, tengo que despojarlo de todo lo que lo recubre, pues, ¿no? Sí, claro. Y si encuentro algo valioso, pues qué bueno, pero si no encuentro nada, pues... Luego nos acusan de ecléctico. Ajá, exactamente. Que parece ser pecado, ¿no? Sí, pero no. ¿No lo es? No lo es, o sea, el ser humano sectario es lo peor que uno puede asumir. Fernando Trejo, ¿qué tal? Excelente poeta. Fernando, excelente poeta. Amigo, muy amigo. Oiga, a propósito, ya para terminar, porque ya nos vamos. Mire, ya otra nos vez faltan 5 minutos. Vi que publicó usted a una poeta que se llama... Alondra Varela. Sí. Alondra Varela. Y me gustó muchísimo ese concepto de Dios que escribió. Y me puse en contacto con ella y mañana voy a platicar con ella. Mire, qué padre, qué bueno. Porque me interesa mucho la visión. Claro. La visión que sin ser iconoclasta, sin ser irrespetuosa. Claro. Habla de un Dios que también es víctima de esta actualidad que nos tocó vivir. A nadie se le había ocurrido. Sí, y eso a mí me gusta mucho. Sí, no, perfecto. No diré nada para que lo diga todo ella mañana. Pero qué bueno. No. Y además es una... Nos vamos a ver en un café. No, pero qué bueno que yo la quisiera traer aquí a platicar en el programa. Es una joven Ahorita me lo escritora. recordó Fernando Trejo, que es un excelente poeta.
multipremiado. Sí, claro, Bien. claro, claro. Y Muy buen que amigo. está haciendo muy buenos trabajos. Es Aparte es una... un gran editor, ¿eh? Es un gran editor. Y es- qué bueno que lo está aprovechando la Secretaría de Educación sí, 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 de Chiapas, totalmente de porque acuerdo. tiene oficio de Tiene editor. oficio, Tiene claro. oficio. Fernando tiene muy, muy buen oficio y un gran poeta. Sí, y buen Muy lector. bueno. No, ah, sí. Y muy joven. Ya estábamos. Ya están por ahí ustedes Estamos, dos. sí, somos Son casi contemporáneos, pero Sí. él es más joven que yo, ¿no? Pero ahí vamos, todavía joven. Entonces, a mí me atrajo poderosamente Claro. la visión entre depresiva Claro, y sí. esperanzadora, de decir, bueno, ¿qué le podemos pedir si lo estamos negando? Claro, claro, claro. Así me sonó. Sí. ¿Qué le podemos pedir si lo Se lo estamos estamos negando, si negando? no está, si ya no está acá. Si ya no No, está. y además es muy interesante porque pues es una chica muy joven y es una voz también que tal vez alguna vez dentro de los programas lo dijimos, es decir, en la actualidad también hay esta pugna, o sea, no todo está tan cerrado como se cree, no está tan, está ahí, en el ser humano actualmente también esta necesidad de cuestionar, bueno, o sea, ¿qué pasa? En este caso, ¿qué pasa con Dios? ¿Qué le pedimos si de pronto no le hacemos caso? No está ahí, también es víctima Sí, también es víctima de nuestro Sí, desprecio. exacto. Es víctima. Entonces, pero lo están diciendo los más Si lo jóvenes. están diciendo los más jóvenes. Veintitantos debe tener. O sea, Sí, va con el siglo. Entonces Eh, Dios, ¿a qué Dios nos estamos refiriendo? ¿Al que ignoramos? claro. ¿Al que no atendemos? Que Es también se la pasa tirado en el sofá todo el fin de Sí. semana, deprimido. Creo que la pregunta es súper necesaria. Claro. Es decir, lo hemos venido hablando en todos los programas, esta falta de espiritualidad, ¿no? De esta falta de presencia. Y es también tema del día de hoy, ¿no? O sea, el neopositivismo hizo eso, ¿no? Negar la espiritualidad del ser humano. Todo el siglo XX. Todo el siglo XX fue así. Y fue el avance tecnológico, de Fue el acuerdo. avance tecnológico, exactamente. ¿Verdad? Pero una gran pensadora, Ikraman Taki, me lo dijo en una entrevista que le hice. El siglo XXI, no llegó ya al siglo XXI, Sí. pero dijo el siglo XXI, cuidado porque van a entrar otros pensamientos diferentes. Y parece ser que tenía razón. Sí. Y qué bueno que entren esos otros pensamientos diferentes a una desolación también. Claro, y ya es un síntoma esta pregunta que se hace Alondra, y es un síntoma también de que estas generaciones tampoco están tan dormidas como se asume, ¿no? Y que están tan alejadas de la espiritualidad como se asume, ¿no? Ya hay esta pregunta, ya hay esta necesidad de cuestionar, ¿no? Y de volver a pensar a Dios desde otros frentes también, ¿no? Y es interesantísima, es interesantísima la postura esa. Claro. A mí me lo pareció, tal vez a usted también, por eso lo reprodujo en su página, sí, ¿no? claro. Oye, es que bueno que van a tener esta conversación y que termine en un programa diálogos, aquí, sí, exacto. O a ver qué obra tiene también. Claro, además es pintora. Sí, también es pintora. Es pintora, creo que está expuesta en esta exposición que se hizo sobre Jaime Sabines, en el Jaime Sabines. Sí. Habrá que darse una vuelta mañana. Sí, porque está ahí, creo que una de sus obras está ahí. También Hay que es darse una pintora. vuelta mañana, porque tiene mucho que decirnos. Sí, están ávidos. Tiene mucho que decirnos. Lo que decía, ya alejarnos un poco del neopositivismo y de... Claro. Las juventudes actualmente tienen muchísimo que decir. Y muy nuevo. Sí, exacto. Esta voz es nueva. Sí, completamente. Doctor, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Muchas gracias en primer lugar a todos ustedes que se reúnen, hombres y mujeres interesados en la cultura, interesados en la filosofía, interesados en el pensamiento. A mí me divierte mucho aprender siempre de personajes como el doctor Vázquez Espinosa, que estudian
para decirnos qué pasa. Yo lo agradezco mucho. Así es de que gracias también a Sharon. Gracias, Sharon. Sí. Gracias, Sharon, que hiciste posible este programa. Y soy Enrique García Cuellar. Lo espero mañana. Mañana prometió venir a ver si ahora sí es cierto que no ha podido, que ha estado fuera. José Antonio Aguilar Bodegas a platicar un rato. Y habrá que reprogramar también a Pepe Natarén, claro, que es otro de los que no pueden faltar aquí en La Noche es Joven. Gracias a usted por su atención y muy buenas noches.